Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, hoy con una invitada de lujo y aparte una excelente amiga, la doctora Patricia Trinidad. Con ella vamos a hablar de la salud de la mujer embarazada. Hola Patri, ¿cómo estás? Hola Marité, un placer estar como siempre y muchas gracias por la invitación. Patri, viste que la mujer embarazada, nosotros también como infectólogos tenemos que mirar mucho su carnet de vacunas. Ahora hay una nueva vacuna para el virus sincicial respiratorio. ¿Por qué no hablamos un poquitito de la importancia de esa vacuna en la mujer embarazada? Totalmente, Marité. Hay diferentes momentos de la vida donde las vacunas cobran un rol importante y las vacunas son siempre una gran oportunidad que no tenemos que dejar pasar. La vacuna del sincicial respiratorio sin duda es un gran avance y es algo que tenemos que estar muy pendientes y intervenir. Es una vacuna... Perdón, porque ¿sí? tal vez la audiencia, hablamos nosotros en términos científicos, virus sincicial respiratorio, es el virus que produce la bronquiolitis. Exactamente. Es un virus muy común en la infancia, en los primeros años de vida, ¿sí? Que tiene como una amplia gama de manifestaciones. Puede ir desde un resfrío común hasta una bronquiolitis o una neumonía. Y en los chicos más pequeños, en los de menos de un año, es donde el impacto es más fuerte, este virus. Entonces, es el virus que produce bronquiolitis y que produce neumonías. Bien, entonces la importancia es porque vos la vacunas a la mamá y ¿qué pasa? Cuando uno vacuna a la mamá, en determinado momento del embarazo, ahora vamos a comentar cuál es ese momento también, uno está transfiriendo anticuerpos a través de la placenta por pasaje transplacentario al bebé. Y es importante la vacunación de la mamá y no en cualquier momento porque tenemos que esperar que la mamá genere esas defensas que pueda transmitirle a su bebé, ¿sí? Digamos, para protegerlo los primeros meses de vida, los primeros 6 meses. Es decir que ahora los que nos estén mirando, que haya alguna embarazada en esa familia, ¿en qué momento de edad gestacional tiene que consultar inmediatamente para vacunarse? Es una vacuna que debe darse a partir de la semana 32 y hasta antes de la semana 37, entre la 32 y la 36.6, justito antes de cumplir las 37 semanas. ¿Por qué esa fecha? Porque tenemos que esperar más o menos 2 semanas para que la mamá genere anticuerpos y esos anticuerpos atraviesen la placenta y de esa manera podamos tener protegido al bebé durante los primeros meses de vida, que es donde el virus, este sincicial respiratorio, que comentamos antes que es tan frecuente en los niños, ¿sí? Pero que es justamente en los más chiquititos donde produce las complicaciones más serias, que son la bronquiolitis, la neumonía, la internación y en muchos casos el compromiso de la vida, porque tiene alta mortalidad en esa franja de edad. En general, cuando empiezan los meses de este virus, uno ve las guardias atestadas de chiquitos con cuadros respiratorios y como vos decís, pueden llegar a terminar en una terapia intensiva y aumentar la mortalidad. Entonces, tenemos una herramienta que aparte está incorporada en el calendario oficial de vacunas y es gratuita y obligatoria. Entonces, es fundamental que toda mamá embarazada entre las semanas que vos dijiste, 32 y 36.6, consulten para poder recibir esta vacuna. Totalmente, es una oportunidad que no podemos dejar de pasar. Antes no teníamos esta herramienta y realmente las complicaciones en los chicos chiquitos, en los menores de un año, son muy importantes. Y además si uno también contempla la mortalidad en los menores de un año, vemos que alrededor de la tercera parte de los chiquitos que pueden llegar a fallecer en esa edad es por responsabilidad de este virus. Perfecto. Tenemos una herramienta hoy en día para poder intervenir. Con la que antes no contábamos y encima que sea gratuita es fundamental, es decir, que es inadmisible y tal vez veamos en años futuros el impacto de esta vacunación, que tal vez las guardias de los hospitales en los meses de otoño e invierno disminuyan esa cantidad de pacientes portadores de bronquiolitis, ¿no es cierto, Patri? Totalmente, Marité, es una herramienta que no podemos dejar pasar, que es muy importante que todo personal de salud esté, digamos, al tanto de esta cuestión,
La vacuna del sincicial respiratorio en las mujeres gestantes, embarazadas, se incorporó a partir del 1 de marzo de este año, ¿sí? Y es una vacuna que se va a indicar durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Es decir, que las mamás embarazadas pónganse entonces en campaña para recibir esta vacuna. Totalmente. Bien, Patri. Y entonces, dentro de otras vacunas del calendario, por ejemplo, la de la tos convulsa, por ejemplo. Exactamente. Esta es otra vacuna muy importante cuando uno habla de qué vacunas deben recibir las embarazadas. Ahí está. ¿Sí? Uno, por un lado, ve esta vacuna nueva que se incorporó ahora, pero tenemos vacunas que también tenemos que tener muy presentes en la embarazada. La triple bacteriana celular, que es la que contempla tétanos, difteria y tos convulsa, tosferina o coqueluche, ¿sí? Es una vacuna muy importante que todas las mujeres embarazadas deben aplicarse a partir de la semana 20 de edad gestacional. ¿Todos los embarazos o solamente en el que corre? Todos los embarazos, bien, porque eso es muchas veces la confusión está con que no, tuve un bebé el año anterior o 2 años antes, entonces no me voy a aplicar la vacuna porque ya me la di. No, es todos los embarazos porque es el producir anticuerpos, defensas que van a atravesar la placenta y van a llegar al bebé, para ese bebé en particular. Exacto. Y para ese embarazo en particular. Eso es lo que quería que aclararas. Es lo que se llama inmunidad de capullo. Es decir, que la mamá se protege, pero pasan esos anticuerpos y protege a ese bebé. En ese momento. En ese momento. Embarazo. Porque tampoco dura todo el tiempo esa Exacto. protección. Perfecto, Exacto. Patri. ¿Y qué otras vacunas les recomendás a las mamás? Por ejemplo, la de la gripe. La vacuna antigripal es una vacuna que debe recomendarse e indicarse en el embarazo, está también en el calendario de vacunación a todas las mujeres embarazadas, y esta vacuna hay que darla si estamos en época de vacunación antigripal, independientemente del trimestre del embarazo en el que se encuentre la madre. Diferente a la que dijimos antes, la del sincicial. Exactamente. Esta en cualquier momento es una oportunidad para darla. Totalmente, y es una oportunidad tanto para la mamá como para el bebé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las embarazadas, por su situación inmunológica y su condición del embarazo en sí, tienen mayor riesgo de hacer complicaciones si adquieren el virus de influenza o gripe. Que eso se vio mucho, ¿te acordás cuando fue la pandemia H1N1 sí. del virus que se llamaba gripe porcina? Sí. En realidad ahí se vio que la mayor mortalidad era en los obesos, en los chiquitos menores de 2 años y en las embarazadas. Entonces por eso es muy importante lo que vos remarcás, ¿no? En cualquier trimestre del embarazo pedir la vacuna antigripal. Totalmente, son herramientas que no podemos dejar de utilizar. Bien, ¿y la vacuna del coronavirus, Patri? La vacuna del coronavirus o COVID es otra de las vacunas que también está indicada en las mujeres embarazadas, por lo mismo que explicamos recién con el tema de gripe, ¿no? La mamá tiene mayor riesgo, las embarazadas tienen mayor riesgo de hacer complicaciones, es lo que vimos durante la época del COVID, ¿sí? Y también esta vacuna debe indicarse independientemente del momento del embarazo en el que esté la madre. Es decir, que se podría aprovechar, por ejemplo, para dar antigripal y COVID y después tener en cuenta que entre la semana 32 y 36 tenemos la posibilidad de la del virus sincicial respiratorio. Totalmente. Y la tenemos sí. protegidos a nuestros niñitos, digamos, desde un montón de lugares. Bien. ¿Alguna otra vacuna que recomendarías? Sí. La vacuna de hepatitis B es la otra vacuna que también tenemos que aprovechar justamente la oportunidad del embarazo. Hoy en día la mayoría de nuestras mujeres embarazadas jóvenes están vacunadas para hepatitis B, ¿sí? Porque es una vacuna que está incluida en el calendario de vacunación nacional, como dijimos antes, vacuna obligatoria, gratuita y a la cual hay acceso. Pero como las vacunas siempre son una oportunidad, tenemos que aprovechar justamente esa situación para ver si la tiene dada y si no la tiene dada o el esquema está incompleto, completar el esquema de vacunación. Perfecto, Patri. Y por ejemplo, viste que a veces hay campañas de vacuna para sarampión, rubiola y papera. ¿Qué pasa si inadvertidamente una mamá recibe esta vacuna porque en realidad no estaría indicada? Sí. A ver, ¿querés explicar alguna? Sí, el tema con la vacunación siempre es muy importante tener los esquemas completos. Entonces, cuando se hacen campañas de vacunación, obviamente vacunamos a las mujeres
jóvenes, ¿sí? Entonces, o mujeres en edad fértil, porque tanto varicela como rubiola como HPV son vacunas que tienen que tener dadas las mujeres jóvenes. Si en alguna situación se llegara a dar la vacuna y dentro de las 4 semanas esa mujer se embaraza, hay que estar atentos a esa situación, pero tampoco es una situación como para que uno pueda tener que intervenir o tomar algún otro tipo de conducta. Bien, es decir, que tiene que hacer un seguimiento. Sí, se hace seguimiento. Seguimiento, pero no es indicación de abortar. Interrupción de embarazo. Interrupción del embarazo, exactamente. En absoluto, eso es muy importante transmitirlo porque a veces, como es una vacuna a virus vivos atenuados, puede crear un cierto temor y a veces en el desconocimiento se toman medidas que no corresponderían. No, es muy importante, siempre decimos, digamos, es muy importante el rol que ocupan las vacunadoras y que también lo hacen, ¿no? En todos los lugares de nuestro país. Pero avisarle a las mujeres en edad fértil que si llegaran a enterarse que están embarazadas dentro de las 4 semanas posteriores a darse este tipo de vacunas a virus vivos, consulten, pero aunque no hay que tomar ninguna medida extraordinaria. Exacto. Exactamente. Y hablaste de la vacuna del HPV. Sí. ¿Esa en realidad cómo sería la indicación? El tema, la vacuna del HPV es una vacuna que está indicada afortunadamente desde ya hace varios años, inicialmente en las niñas a los 11 años, ¿sí? Y posteriormente se incorporó también a los varones. Es una vacuna muy importante para dar. Es una vacuna tanto como la de la varicela como la de la rubiola o la triple viral y la de la HPV, que no vamos a indicar si sabemos que está embarazada esa paciente. Pero en el resto de la población, si no tiene la vacuna dada a los 11 años, es una vacuna que hay que recomendar. Y cambió el calendario de vacunación también. Eso es importante. Inicialmente sabíamos que teníamos que indicar 3 dosis a todos los niños a los 11 años. ¿Sí? Después supimos que eran 2 dosis, hoy en día sabemos que hasta los 21 años, antes de cumplir 21 años, 1 dosis. Es suficiente. Pero es importante que estén vacunados porque también está descrito que puede haber virus de papiloma humano en el recién nacido, totalmente, ¿no es cierto? Con obstrucción laringea, entonces es importante que tenga también esa vacuna. Y tal vez planificar el embarazo en función de las vacunas, que lo podemos charlar en el próximo bloque. Perfecto. Muchas gracias, Patri. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos dejen porque continuamos con más salud y vacunas en la mujer embarazada. Muchas gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hola, hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con la doctora Patricia Trinidad y la salud de la embarazada. Patri, dejamos entonces el tema de cuando uno planea embarazarse. ¿Qué tendría que ver el obstetra, el médico clínico en el carnet de la mujer embarazada? ¿Qué recomendaciones de vacunas? Y después vamos a hablar de otros temitas. Perfecto. Lo ideal es la planificación del embarazo, no siempre se da de esa manera. Entonces, en los casos en que uno puede planificar el embarazo, bueno, estuvimos hablando antes de vacunas, creo que, como dijimos, la oportunidad no la podemos perder nunca, es chequear el calendario de vacunación de esa mujer en ese momento para ver si hacen falta indicar algunas vacunas que de repente no son las que podemos dar en el embarazo. Exacto, como por ejemplo serían varicela, rubiola, sarampión, las vacunas a virus vivos y chequear HPV también. Perfecto, porque eso es fundamental, porque es el momento, es la oportunidad que en esa consulta inmediatamente dar ese tipo de vacunas para estar tranquilos en el embarazo, porque me acuerdo que el doctor Estambulián, por ejemplo, contaba de que había una maestra jardinera, por ejemplo, que un chiquito en el jardín se había brotado, ¿sí? Y ella sospechaba que, mejor dicho, le diagnosticaron rubiola a ese bebé, a ese chiquito, y la maestra jardinera estaba embarazada y no estaba vacunada, no sabía su serología, y eso es un momento de tensión máxima. De crisis. Exactamente, porque sí, bueno, sí. uno sabe que la rubiola puede producir malformaciones, entonces, si bien ahora la incidencia de rubiola con esto de las vacunaciones ha prácticamente desaparecido, es importante lo que vos decís, ¿no? Ver el carnet de vacunas. Totalmente, ver carnet de vacunas. Y una cosa que pasa con los adultos es que cuando una mamá está a cargo del carnet de un niño, lo tenemos siempre. Los adultos muchas veces no tenemos el carnet de vacunas. Entonces, en esa circunstancia, lo que podemos hacer, si el embarazo es planificado, ¿sí?, es pedir los laboratorios, las serologías, para determinadas patologías, enfermedades, como por ejemplo la rubiola, el sarampión, la varicela, ¿sí? Hay para algunas enfermedades como la varicela donde es muy fácil darse cuenta si una persona tuvo o no tuvo varicela, ¿sí? Preguntando o por alguna cicatriz en el cuerpo, que son muy características y evidentes, ¿no? De que te dejan el recuerdo. Exactamente, el recuerdo. Y en el caso de ser negativas, aprovechar esa oportunidad para la vacunación. Bien. Y además, siempre que estamos hablando de vacunación en determinada persona, aprovechar, completar carnet en el entorno familiar. Exacto. ¿Sí? Eso también es muy importante, en las embarazadas también. Exacto, porque bueno, las vacunas protegen, pero tal vez no es el 100%, entonces Exacto. es importante como que todo el núcleo familiar tampoco tenga alguna enfermedad que la pueda transmitir a la embarazada y después la embarazada a sus recién nacidas. Exacto. Patri, dijiste que le sacas sangre para serologías, para ver, ¿y qué otras infecciones que tal vez ya no son prevenibles por vacunas le pedís en el control? A la mujer embarazada. ¿A la mujer embarazada o a la mujer que está planificando su embarazo? Bueno, a esas mujeres también hay que pedir serología de VIH, obviamente, ¿sí? No solamente a la mujer, sino también a la pareja sexual, acordémonos de eso. También otro estudio que hay que pedir es sífilis. Estamos hoy en día frente a una epidemia de sífilis a nivel mundial, ¿sí? Y eso se relaciona con los valores o las tasas de sífilis congénita en recién nacidos que tenemos, que estamos muy lejos de los objetivos en los cuales tendríamos que estar hoy en día, ¿sí? Y eso tiene que ver con eso, con la alta prevalencia de sífilis que hay dentro de la población general, con lo fácilmente transmisible que es la sífilis, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes nos dicen, pero yo estoy en pareja estable, además el tiempo que puede hacer que uno esté con sífilis y no lo sepa también, entonces es un estudio que tenemos que pedir. Y después, entre otros estudios, también toxoplasmosis es muy importante que hagamos antes del embarazo. O al principio del embarazo. Perfecto. Vos hablaste, vamos a ir desmembrando un poquito. Una mamá
que es VIH positiva, ¿no es cierto? Puede embarazarse, qué riesgo hay para su bebé, porque todas esas cosas entran en conflicto cuando la mamá se embaraza, ¿no es cierto? La historia del VIH hoy cambió. Eso es fundamental. Es otra historia. Si recordamos hace 30 años atrás, cuando empezamos a ver a los primeros chiquitos VIH positivos en el hospital, y ahora la verdad que es un abismo en progreso. Exactamente. Bien. Entonces eso es muy importante. Lo que le decimos siempre a la gente que se entera que es VIH positivo es el momento de enterarte, tenés la posibilidad de ocuparte en función tuya, en función de el bebé en este caso también, y en función del resto de las personas, porque Exacto. hoy el VIH se trata, ¿sí?, con medicación. Rápidamente logramos que los pacientes estén con cargas virales no detectables. Entonces, además del beneficio para la salud personal del paciente, es el beneficio en evitar la transmisión a otras personas. Exacto, es decir, que se puede embarazar. ¿Y qué se hace con la mamá cuando nace el bebé? ¿Se les da medicación? Lo importante es que toda mujer embarazada que tenga diagnóstico de VIH reciba tratamiento. Muchas mamás planifican su embarazo sabiendo que son VIH positivas, con cargas virales indetectables, y hoy en día las tasas de transmisión y la historia también cambió, porque sabemos que en esa situación ideal y óptima el riesgo de transmisión desde una mamá a un bebé es de menos del 1%. Es decir, que si tiene carga indetectable, el riesgo prácticamente pasó a ser prácticamente nulo. Exacto. Pero sí tiene que tomar medicación. ¿Sí? ¿Hay problema con el recién nacido si vos tomás medicación? Viste que siempre se dice que tienen que tomar la menor cantidad de drogas posibles. Entonces, esto es importante lo que vos estás diciendo, ¿no? Que no hay riesgo. Sí, exacto. Las medicaciones que se usan hoy en las mujeres embarazadas y que son las mismas que se utilizan para inicio en el resto de los pacientes son medicaciones muy seguras y que están permitidas durante el embarazo, porque no representan riesgo ni para la mujer embarazada ni para el bebé por nacer. Eso creo que es un mensaje fundamental, porque de eso depende que la mamá siga conservando esa carga indetectable y de esa forma no le transmita la infección al bebé. Totalmente. Bien, totalmente. Y en el momento del parto se hace algo. Ponele que la mamá se descubre en el momento del parto que es VIH positiva. Siempre es una oportunidad para intervenir. Si la mamá lo sabe desde antes, ideal, porque se va a embarazar estando con carga viral indetectable y va a llegar en la situación óptima al final del embarazo. Si la mamá se entera durante el embarazo, porque justamente al principio del embarazo es donde se piden todos los estudios y no se pidieron en la etapa de planificación, o si ese embarazo no se planificó, porque los embarazos a veces no se planifican. No se planifican totalmente. Entonces, hay que pedir todos estos estudios de los cuales estábamos hablando, ni bien llegan las mujeres a la consulta obstétrica. Entonces, por eso también es importante fomentar el control obstétrico y el control del embarazo, porque cuanto antes nos enteramos y cuanto antes intervenimos, el beneficio va a ser mejor, tanto para la mamá como para el bebé por nacer o al recién nacido. Exacto, y no quedarse con una sola determinación, Totalmente. ¿no es cierto, Pati? Y siempre hacerle el estudio a la pareja sexual. No nos tenemos que hacer el estudio únicamente las mujeres en el embarazo, ¿sí? Una mujer se debe hacer un estudio en el primer trimestre y se debe repetir el estudio al final del embarazo. Bien. Y también hay que repetírselo a la pareja sexual, porque muchas veces en ese momento la mamá es negativa, pero si después la pareja sexual resultara ser positivo, puede transmitirle la infección por VIH en cualquier momento, inclusive durante la lactancia, y la mamá de esa forma transmitirle la infección al bebé también. Bien, esto es un punto que tocaste, que es la lactancia. ¿Puede una mamá VIH positiva dar de mamar a su chiquito? Uy, Marité, entramos en un tema debatido. Sí. La historia también cambió en este aspecto, ¿sí? Porque antes se las prohibíamos. Antes estaba absolutamente contraindicada la lactancia. En nuestro medio están avanzando muchísimo todos los estudios que estamos teniendo en relación a lactancia materna. Nosotros tenemos un país que es muy heterogéneo y es muy grande, exacto, es muy amplio, con sistemas de salud que también son amplios, diferentes y amplios, ¿no? Entonces, hay que escuchar siempre a la mamá, ¿sí? ¿Cuál es el deseo de la mamá?
Hoy por hoy, en las últimas recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, la recomendación sigue siendo no indicar lactancia materna, porque el indetectable es igual intransmisible que decimos para la transmisión sexual en cuanto a la carga viral de las personas que tienen VIH. No podemos decir que se aplica a lactancia materna, ¿sí? Entonces, seguramente a no mucho tiempo podamos tener más datos y podamos decirle a una mamá, de la misma forma que hoy le podemos decir a una pareja donde un integrante es positivo para VIH y el otro es negativo, que si tienen por lo menos 6 meses de tratamiento antiviral y está indetectable, pueden tener relaciones sexuales sin protección, sin riesgo de transmisión de VIH, siempre y cuando tomen bien la medicación y estén indetectables. Eso es fundamental. Eso es muy Y que tal vez no tengan otra enfermedad de transmisión sexual, porque tal vez tienen sífilis y bueno... Y eso ayuda o potencia la transmisión de VIH. Exactamente. ¿sí? Entonces, en esa situación, que sería la óptima, por ahí habrá que conversar con la mamá. Es decir, que seguimos con lo mismo, es decir, que no recomendamos la lactancia porque puede haber un riesgo de transmisión. Sí, porque hay una parte del virus que podría estar libre y que atraviesa y que está presente en la leche materna. Bien. Pero estamos avanzando mucho, Marita, en ese aspecto. Sí, se y avanza. creo que es muy importante escuchar a la mamá y acompañar a la mamá. En el caso en que la mamá decida amamantar, porque hay mamás que, pese a la indicación que podamos dar nosotros desde este lugar, deciden amamantar, en esa situación habrá que acompañar en equipo multidisciplinario a esa mamá durante todo ese periodo de lactancia. Bien. Porque hay otras variables que podrían representar riesgo para la transmisión durante la lactancia. Perfecto. Patri, tenemos muy poquito tiempo, pero para redondear, y si una mamá se le detecta sífilis en el embarazo, ¿qué pasa? Si una mamá se detecta, el estudio de sífilis se hace precozmente, se vuelve a repetir en el momento antes de irse de la maternidad, si es que no lo tiene hecho. Hay que tratar a esa mamá. Es fundamental tratar a la mamá para evitar la transmisión al bebé. Es decir, por eso es importante tener el resultado, Totalmente. Inmediatamente entonces tratamiento. Tratamiento. Muchísimas gracias, Patri, por habernos acompañado. Te vamos a volver a invitar porque quedan un montón de temas en el tintero. Muchas gracias, fuiste muy clara. Muchas gracias, Marite. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de A Ciencia Cierta y recuerden, consulten a su médico qué vacunas, qué serologías tenemos que realizar si planificamos un embarazo o estamos cursando el mismo. Muchas gracias por acompañarnos.